Hola Mariana, hola Edgar, yo soy Sara Domínguez, estamos en la Faroteca. Creo que es el primer episodio que yo presento donde ya tenemos oficialmente el nombre de Faroteca. Me da mucho gusto que sea este episodio, porque nuestros invitados de hoy, Mariana es urbanista y cancunense de prácticamente toda su vida, y Edgar Casas es coleccionista, historiador, medio cronista, de Cancún, cancunense, y pues la idea de hoy es platicar un poco con ellos sobre la cultura cancunense y la cultura de caminar nuestra ciudad. Entonces, pues nada, creo que la mejor manera de empezar es que ustedes se presenten también y nos cuenten un poquito de qué hacen. ¿Puedes empezar tú, Mariana? Claro, pues mi nombre es Mariana, soy diseñadora del hábitat por la Universidad de Yucatán y pues, pero soy cancunense, entonces literal me salí a estudiar porque siempre me llamó el tema de la ciudad, entonces cómo estábamos ordenados, la imagen urbana y muchos temas del por qué vivíamos así, ¿no? Todavía no sabía como que realmente era lo que me estaba enfocando, entonces me salgo a estudiar y regreso pues a vertir mi conocimiento, ¿no? Como mencionaba. Y pues son todos estos temas del derecho a la ciudad, ¿no? Tener una ciudad equitativa, incluyente, y siempre me llamó la atención como esa parte, no solo la parte social, también la parte del diseño. Y pues estamos aquí. Actualmente sí tengo proyectos personales a los que quiero mucho, pero siempre estoy abierta igual a participar. Ahorita tenemos lo de el Colegio de Urbanistas, eh, soy activista de corazón, entonces tenemos también, estuve participando en temas de medio ambiente con el Parque Nacional, también vemos todo el rescate de los corales, que es como una zona que no se conoce, pero sí tenemos, somos una ciudad que tenemos arrecifes, entonces esa es como la parte de medio ambiente. La parte del colegio de urbanistas, pues prácticamente pues hacemos todo el tema de urbanismo, participación, políticas públicas pues, para mejorar nuestra ciudad, y actualmente estoy en una jefatura de fraccionamientos de Cancún. Entonces es nuevo en lo que estoy ahorita desempeñando profesionalmente, pero pues es parte de la planeación ¿no? Entonces es muy importante, siento que es muy importante lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Sí, yo también creo que es muy importante. Y Edgar Casas. Bueno, Edgar Casas, pues cancunense desde hace 43 años. Llegué de la Ciudad de México, pero pues desde que llegué me integré, fui parte y he sido parte del crecimiento de la ciudad. Prácticamente me he dedicado a trabajar hotelería desde aquellos años. Hoy día pues dejé de trabajar para dedicarme ahora sí que a muchos de los proyectos que uno tiene personales y pues me ha costado pues, coleccionar cosas que yo no lo sabía hasta que hace 12 años apareció una página del viejo Cancún donde empecé a darme cuenta que yo conservaba muchas cosas y objetos que pertenecían a la historia de Cancún. Independientemente de eso, he visto crecer la ciudad, la he recorrido, he conocido así que cada rincón hasta hace algunos años que ya dejé de hacerlo, pero se puede decir que conozco esos atajos, esos lugares para conocer y estar ahí de Cancún. Súper. Empezando por ahí, justo era la idea que bueno que lo comentas, porque era la idea que yo tenía de tenerlos ustedes dos hoy aquí. Porque creo que los dos tienen muy, muy clara las necesidades y cómo ha sido el desarrollo de la ciudad cuando hablamos sobre caminar la ciudad. Edgar, tú me contaste que tú llegaste a Cancún cuando estaba chiquitita, venías de la Ciudad de México y venías acostumbrado a caminar la Ciudad de México, que Exacto. es un monstruo. Este, entonces caminar de pronto te parecía chiquita. ¿Cómo era caminar Cancún en los inicios? ¿Qué era lo que caminabas? Bueno, vengo de la Ciudad de México, donde los espacios o las avenidas, colonias son extensas. Entonces, caminar desde el Aragón hasta Ciudad Azteca no se compara a lo que encontré aquí. Llego a Cancún y pues al no estar trabajando, porque unos 2, 3 meses después fue cuando empecé a trabajar,
digo, ¿qué hago? Pues a conocer la ciudad. Empiezo a caminar, llegué a la Supermanzana 24, lo que es Punta Yoken. Ahí es donde llego, empiezo a caminar hacia lo que es el centro y llego hasta la Nader y de ahí ya no hay más. Camino hacia lo que está Novedades de Quintana Roo y me acabo la ciudad. Empiezo a caminar hacia lo que es el área del crucero, estaba la ruta 4, parte de la ruta 5 y se acaba la ciudad. Ya de Eran ahí los 4 bordes. faltaba hacia la carretera Mérida, llego hasta lo que es la gasolinera de la Uxmal y de ahí lo mismo, me acabo la ciudad. Camino ahora sí hacia el área de Puerto Juárez y pues ahí la carretera federal terminaba delante de lo que es la Rejollada, o sea, lo que es la ciudad. Y o sea, digo, ya me acabé la ciudad, camino hacia Puerto Juárez a conocer, digo, bueno, pues vamos a conocer, ya conocí Puerto Juárez y todo, pero de ahí ya me quedé como que, ¿y ahora qué? ¿Ya para dónde camino? En ese entonces la avenida principal sería ¿La Tulum? la Tulum. La avenida Tulum era Sí, porque lo que es la López Portillo hoy día era la carretera federal. Entonces realmente no había mucho. Y dices que llegaba hasta la Uxmal técnicamente, ¿no? Sí, porque adelante estaba lo que es la gasolinera y ya eran puras casitas a lo largo de la carretera federal, pero no había más. Y crees, o sea, y la ciudad había banquetas, era caminable, era Bueno, la accesible. zona Ok. centro, lo que son las primeras supermanzanas, hasta el mercado 28, la 25, lo que es el ayuntamiento, toda esa zona estaba urbanizada. Pero ya caminando hacia lo que es el crucero y lo que era la Chichén llegaba hasta donde estaba la embotelladora de Coca-Cola, no sé, lo que es la Tanca. Hasta ahí llegaba la Chichén Itzá. Me tocó ver la construcción de la copa, la copa que está allá, en aquellos años. O sea, de ahí lo demás era calles, pero sin pavimentar, sencillamente. Sí, no, realmente creo que no era una ciudad así que dijeras establecida como la que estabas acostumbrado. ¿Había mucho movimiento de coches en esa época o la gente se movía más en carro? Eh, sí había autos, sí había movimiento, pero era mínimo. O sea, realmente uno estaba parado en la calle, en la avenida, más la Tulum que era la principal, y había ratos que ni un auto pasaba. O sea, uno puede estar cruzando sin ningún problema. Y por ejemplo, la gente que iba a trabajar a la zona hotelera, ¿cómo se iban? En el crucero salía el autobús. Ok. Era la primera ruta, la ruta ¿Cómo se 1. llamaba en ese entonces el Transtour, transportación turística. Así se llamaba lo que hoy le llamamos Turicún, que se cambió después, como en el 83 más o menos. Ok, entonces la gente caminaba hasta el Al crucero crucero y del del crucero crucero salía. Exactamente, ahí estaba el paradero. Se iba Lo toda la que República. es Plaza 2000 o no sé si se llama hoy Ajá. las tiendas, ahí puedo decir que donde está eh, el de hamburguesas, ahí estaba el paradero. Y había una gasolinera. ¿Por dónde está el parque? El parque era una gasolinera Wow. que llegaba hasta lo que es la entrada de lo que es Soriana. Ujú. Digo, si nos vemos Sí. ese espacio, desde el crucero hasta lo que es Soriana, todo eso era la zona de la gasolinera. O sea, era una gasolinera grande. No era grande, sea, era suena- pequeña, pero tenía todo ese Ah, espacio. ok. Incluso hay una calle que da a la iglesia de Guadalupe, Ujú. que la cerraron porque daba a la avenida Tulum. Así que Ya. la utilizaron. ¿Y tú en qué momento crees que cambió? Porque, digo, no sé qué pienses tú, Mariana, pero yo creo que la ciudad ya no es una ciudad donde la gente camina más que anda en coche. Yo creo que anda más en coche de lo que camina. Es por siento que es un tema de diseño y también, por ejemplo, Cancún es turístico, todos trabajamos, entonces no hay como esos núcleos que son los centros de población, los centros de vivienda, población, entonces muchos se desplazan, o sea, de hecho apenas como que hay notas y todo eso del el desplazamiento de las personas de que como ya la mancha urbana se extendió, entonces realmente los centros de trabajo pues ya están en otros polígonos, en este caso en otros distritos, entonces
ya es otro contexto porque las distancias son mayores. Entonces, por eso es que al ir creciendo La Mancha, pues si tú tienes que transportarte de allá y puedes tardar hasta 4 horas los que trabajan en diferentes. Entonces, como yo siento que al abrirse y justamente el tema de los fraccionamientos, todo esto se explota y pues empieza a ver como estas lejanías y pues es que todos tenemos derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues buscas una casa, un lugar y pues esto se empieza a dar como pues a los alrededores, ¿no? Porque ya está la parte central, entonces empiezan como esos traslados y empieza a darse como ese cambio. Fue un boom de los fraccionamientos como como igual a finales de los 80, ¿no? 80, 90. Yo 81. considero que el primer boom fue en el 83, porque es cuando aparece la Donceles y Lombardo. Es correcto. Fue cuando empieza a crecer y empiezan a darle vivienda a los trabajadores. Es cuando ya se empieza a ver ese alejamiento. ¿Por qué? Porque antes, en esos años, del 80 hasta el 84, 85, todos los lugares éramos visitados por todos. O sea, íbamos a la misma plaza, íbamos al mismo parque, tomábamos la misma ruta. O sea, el espacio era el mismo. Ya para los 90, que ya está la 50, ya está la 48, ya está la 95, 96 por el 88, 89, ya empieza a separarse esa convivencia. Ya están, me tocó a mí, yo ya no, cuando vivía en la Luna, ya no iba mucho por la zona del crucero. Ya no era mi camino obligado. Ok. O sea, eso fue lo que empezó a aparecer. Entonces desaparece ese que era el centro de Cancún o de la convivencia social de Cancún, porque ahí es donde todo el mundo tenía que llegar para irse al trabajo. Y entonces ahora hay nuevos centros. Pues es que es el tema de la oferta de la vivienda, ¿no? Entonces, digo, porque era el único espacio desarrollado, pero ya al abrirlo, ok, ya quiero mi casa, ya quiero construir un futuro, ¿no? Entonces se va abriendo esa traza urbana o entonces es como va creciendo la ciudad, o sea, nuestra ciudad sigue creciendo, o sea, es así que vemos Guayacán, y es lo mismo, el fraccionamiento necesita accesos, hay que construir caminos y servicios. Claro, y es que, o sea, no nos gusta pensar, esta semana en la que estamos grabando esto, cumpleaños Cancún, y nos gusta pensar que nuestra ciudad ya es una ciudad que ha pasado muchísimo tiempo, pero es una ciudad increíblemente joven si la comparamos con todo el resto de las ciudades importantes del país. Tiene, al día de hoy, 53 años, cumple 54 esta semana, ¿no? No, 53. ¿Cumple 53 esta 53. semana? Ok, tiene 52, cumple 53 esta semana. La Ciudad de México existe desde mucho antes de que llegaran. De 500 años como de la conquista, entonces. Sí, 500 años de la conquista para acá, pero llevaba bastante tiempo ya existiendo antes. Sí. Guadalajara, Monterrey, son ciudades que vienen mucho tiempo. De siglos. De hace siglos. Y nuestra ciudad con 53 años pareciera que a comparaciones está todavía terminando su infancia como ciudad, pero lo hizo rapidísimo. Pasó de la ciudad en donde todos se conocían, convivían en el mismo centro, a una ciudad en donde cada vez estamos más separados. ¿Tú en qué año llegaste a Cancún? O más o menos, ¿cómo era Cancún cuando tú llegaste? Pues o sea, lo que recuerdo de Cancún era muy pequeña. Entonces, literal, pues yo recuerdo como de ir a casa de mis tías y cosas como así, no es como que no tenía esa noción todavía del contexto, pero como aquí decía, o sea, como dice Edgar, pues todos se conocían, era así como, hola vecino, o sea, o eras vecino, o sea, ¿por qué? Porque el equipamiento o estos espacios públicos eran los mismos donde sí era mucho trabajo, ¿no? Pero también teníamos espacios de esparcimiento y generalmente eran los mismos, o sea, el mismo parque, el Parque de las Palapas, ir a la iglesia, irte a desayunar tus quesadillas, entonces realmente pues es que no había mucho, era lo que eran los domingos, ¿no? Y de ahí pues a la escuela, la escuela, la Huichita, o sea, todo eso... ¿Tú en qué zona vivías cuando creciste en Cancún? Yo crecí en lo que es
como por la parte del crucero, una parte. También crecí en la 26 y en la Lombardo. Esas son mis infancias. ¿Y te acuerdas cómo era caminar por ahí? Sí, de hecho es curioso porque casi no salía cuando era pequeña, entonces hasta más grande me doy cuenta que está una laguna manatí en Lombardo, cosa que hay personas que no conocen. Exactamente. Entonces, como también no vivía tan adentro, de hecho estaba Plaza Esmeralda por ahí, entonces es como pues hasta aquí, ¿no? O sea, como no conocía como todo el contexto. También crecí en la 91 bastante tiempo. También era un contexto social, otra cosa, tema más como de las juventudes, tipo de las bandas y todo eso, entonces era así como no era como tan insano porque eran como jóvenes que a final de cuentas no tenían como mucho que hacer, pero siempre era así como de no salgas, o sea, siempre se vivió como un tema de seguridad. Ok. Entonces, sí, bueno, así crecí, ¿no? No, no, y es que son las experiencias que tenemos. Yo, por ejemplo, me acuerdo haber crecido alrededor de la 45, de donde está Tucanes, la Cojonlich, la Luna, y me acuerdo que era muy común salir a caminar y demás, y quizá no teníamos esa misma perspectiva, pero ya más en mi adolescencia, más grande, que empecé a caminar y a recorrer más la ciudad, sí me acuerdo que había como de estas ideas de, no, es que en estas zonas hay como estos grupos o tal, o no te metas por ahí, que no sé si te haya tocado ver algo de eso porque tú viviste en otro mundo. Realmente, me tocó, por ejemplo, la aparición de Tabachines, Tumpecustal, o sea, todos esos fraccionamientos, y se hablaba mucho de las banditas, grupitos, pero no eran tan, nocivos como se podría decir hoy día. Sí nos tocaba escucharlos, pero no me tocó nunca vivir ninguna experiencia con eso. O sea, y eso que yo los caminaba, recorría yo todos esos lugares y nunca hubo ninguna situación que yo pueda decir que de peligro, así como que sintiera que algo iba a pasar. Y eso que era muy común, ya eso estamos hablando de los 88 en adelante. Como que es algo de percepciones también, Sí, seguramente. totalmente. Sí, se hacían llamar, o sea, esos grupillos, los picos, o sea, todos esos, pero no, o sea, yo no sentí que hubiera ese tipo de amenaza por caminar por ciertas zonas. Eso ya lo percibí hace menos de 10 años, pero en aquellos años no tenía yo ni lo sentía esa percepción. Oye, y me voy a regresar un poquito, al inicio de Cancún, platicamos antes de la entrevista, nos adelantamos, la traza urbana del centro de Cancún estaba diseñada para esa población que llegó a caminar la ciudad y que fue una ciudad donde tuviera sus centros de encuentro, sus centros sociales. ¿Cómo era vivir en ese Cancún del centro del Parque de las Palapas, del Mercado 28, del Mercado 23, a cómo es ahorita? Esas mismas zonas. No, ¿cómo se vivía en ese momento y a comparación de cómo se vive ahora? Bueno, a mí me tocaba que, por ejemplo, cuando llegué por donde está Itzamna, por la casa a la que llegué, sigue siendo tranquilo la zona en ese sentido. O sea, uno camina por esas calles y hay esa tranquilidad. No hay el ruido de los autos, todavía se escuchan las aves, pero pero sí ya ha cambiado un poquito en cuestión de seguridad. Ya no es ya no se siente uno tan arropado, ¿no? Y creo que también es importante el tema del diseño, porque recuerdo cuando vivía en la 26, era muy fácil caminarte la Shen, y también había distintos usos de suelo, ¿no? Que el restaurancito, que esto, entonces era como caminarlo y llegas al Parque Las Palapas, ¿no? Un parque grande. Entonces era más fácil el tema de los tiempos, porque se supone que deben de ser 500 metros que tienes que tener como en un contexto cercano a ti, tener ciertos equipamientos. Entonces, al menos mi experiencia puedo decirte que
que te distraías, ¿no? O sea, así como mencionabas, que el pajarito, que esto, que pasabas por parques para llegar a tu destino, ¿no? Entonces, sí es otro contexto diferente, pero también tiene que ver la transurbana, porque si notamos son las supermanzanas, ¿no? Entonces, alrededor hay vivienda y tienen un centro, que viene siendo como, si lo ves a gran escala, a más pequeña escala, en tema de colonia, o sea, como en la época colonial, las viviendas generalmente se desarrollaban y en medio tenían el jardín, que esto es para que haya flujo de aire. Entonces, si lo vemos a escala urbana, era lo mismo, o sea, esos edificios o esas viviendas contenían lo que era el centro de, en este caso, los parques, por eso es que todos tenían como los parques y así. Entonces, era como... Sales de tu casa, llegas a un parque, pasas por más árboles y tiene que ver igual con el tema de la psicología ambiental, ¿no? Entonces, el ver más estructurado, el ver más medio ambiente, te motiva a caminar, bueno, en este caso. Oye, y por lo que sé, eso no fue accidente, o sea, eso fue una decisión planeada del desarrollo de Cancún urbanista. Sí, totalmente. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Sabes? Un poquito nos puedes contar. Pues contándote un poquito, pues sí, Cancún fue empezado en los 70s, de hecho fue cuando Cancún, en la época estaba el presidente Miguel de la Madrid. No, o sea, todo empezó a fines de los 60s. Ya, ya le tocó a Echeverría. Perdón, Sí, Echeverría. ya le tocó a Echeverría ser el que impulsara eso, aunque Sí, se comenta que no estaba muy de acuerdo, pero bueno, terminó aprobando el proyecto y darle seguimiento ya como presidente. Sí, fue Porque Echeverría. Y a la par se piensa Cancún y lo que decía de Cabo San Lucas. Ok. De hecho, si notas, ves el monumento que tenemos como cerca del aeropuerto, Ajá. que es como así cuando llegaron, así de vamos a planear Cancún, es muy similar al que está en Cabo San Lucas. Ok, el de Fonatur. Sí. Ya sé cuál dices. No conozco ese Cabo San Lucas, pero... Pero, ajá, cuenta la historia, cuenta la leyenda. Ok. Y entonces, pues, realmente fue un proyecto de Fonatur que fue a nivel federal. De hecho, antes en Quintana Roo, pues, no existía como esta parte de los presidentes, sino los mandaban de la zona centro de nuestro país. Ok, Sí. pero, o sea, a ver, lo que me parece bien interesante de eso es una ciudad que construyen, digamos, ya existía un poblado en Cancún, pero llegan a construir una ciudad diseñada para los turistas, o eso nos hace pensar como la historia. Sin embargo, construyen una ciudad que es muy amigable para las personas, o por lo menos el centro de lo que estaban haciendo. Es que en sí no había población, no había gente aquí viviendo, era solamente los que trabajaban en las zonas cocoteras y chicleras. Ok. Realmente nada más era lo que sea las carreteras federales, el crucero de cierta manera era como un centro nada más de contacto, de distribución de contacto, pero población como tal no existía. Así que por eso se marca como el 20 de abril como el inicio de las máquinas que empezaron a abrir la brecha para iniciar el proceso del proyecto Cancún. Sí. Y justamente es importante eso, no es lo mismo trazar en un lienzo blanco que en algo que ya hay que ordenar. Okay. Entonces, imagínate, o sea, así como alguien fue y obviamente, creo que sí, de hecho, el presidente tenía como una casa donde está por Casa Maya o algo así. No, hasta adelante era la familia Lima, que tenía una casa adelante de lo que es Plaza La Isla, sobre la playa. Y ahí se convirtió después como la casa de los presidentes, porque ahí llegaban. Y ahí llegaban, y también llegaban los planeadores de Cancún. Y recuerdo que me contaban que ir hacia allá, o sea, el camino, o sea, se enamoraron realmente de las vistas en el tema de, pues, lo que tienes de imagen, ¿no? Pero también alguien más pensó en, a ver, esto le podemos sacar el boom del turismo, justamente hay que aprovecharlo. Entonces fue como se empezó a planear la ciudad desde cero, pero desde una perspectiva económica. Y a fin de cuentas, obviamente las personas
no obviamente, pero a las personas que llegan, se da más o menos como la época industrial, pones la fábrica y alrededor llegan personas que hay que trabajar, entonces realmente por eso es Cancún en ese tiempo también se convierte en una ciudad dormitorio, porque realmente la ciudad se pensó para proveer a la zona hotelera. Claro. Entonces ahí son otros temas, porque así como siempre va a existir como la parte planeada, también alrededor de eso hacen también, estoy casi segura, porque es un fenómeno normal, que los que no tienen el acceso al centro, pues tienen que buscar alrededor, ¿no? En los contextos de... ¿Y ustedes como a nivel de calle creen que ya cambió un poco esa idea o que seguimos trabajando completamente alrededor del turismo o que la ciudad ya está agarrando como un ritmo, sí paralelo al turismo, pero ya también la ciudad tiene su propia industria independiente? Yo creo que los proyectos detonadores que incentiven el caminar la ciudad, el abrirla hacia más espacios, lo que ese rato comentaba de también no enfocarnos como a un sector, o sea, siento que sí está cambiando, pero el contexto de la ciudad sí está hacia ciertos núcleos. Entonces, ahí es un tema de planeación en el que hay que abrir la ciudad a otros centros de población para que Ok. justamente esa repartición económica se haga en toda la ciudad y, por ejemplo, a ti te quede cerca, o sea, tú tengas que esa vivienda alrededor y no tengas que desplazarte, porque eso genera problemas de movilidad. Además de que tenemos un sistema de transporte que obviamente en el que tenemos que trabajar, o sea, en tema de seguridad, en tema de inclusión, porque tenemos vans ahorita o sea, a mí me tocó cuando sí teníamos autobuses, entonces sí era como que te conectaras, temas multimodales de que tú puedas caminar, te subes a tu transporte, si tienes que tomar un transporte, llegas a tu trabajo, pero esos cambios, o sea, ahí lo haces multimodalidad, ¿no? Pero ahorita como son los traslados muy largos, por eso es que se incentiva el uso del automóvil y el hecho de incentivar ese tema del uso del automóvil también genera una ciudad pues más ruda, más insegura y no todos tienen acceso, por eso nos estamos llenando también de motocicletas y no tenemos una cultura abierta. Es que o sea, el diseño de una ciudad, cómo la planeas, qué es lo que ofertas y cómo distribuyes, son los problemas, que sí va a haber problemas sociales, claro que sí, todas las ciudades los tienen, pero o los aumentas o los disminuyes. Entonces siento que viene como de ahí, por eso es muy importante el tema de la planeación, por eso es que en el centro todavía se sigue caminando, o sea, a pesar a distintas horas, tu tema de percepción de inseguridad es diferente por los tipos de usos de suelo que hay comercio, hay vivienda, entonces esa variante te hace como sentirte segura, ¿no? Y seguir caminando. ¿Tú, cómo te sientes caminando ahorita a Cancún a cómo era caminar a Cancún antes? Pues ahorita sí ya hay zonas donde yo sé que no tengo que caminar, ya sea de día o sea de noche principalmente. Lo que es la zona centro la sigo caminando a diferentes horas. No tengo tanta la percepción de inseguridad, pero ya no, ya a cierta hora yo ya no lo recorro, ya no lo camino. Me voy por las avenidas principales, ya no hago lo que hacía antes de cruzar entre atajos, pequeños callejones, que es lo que tienen las supermanzanas. Sí. Hay pequeños accesos para cruzar de un lado a otro sin tener que dar toda la vuelta a la manzana. Entonces todo eso sí lo evito, porque de cierta manera ya no es Pero volvemos al tema, también es un tema de diseño, porque si hubiese esos pasillos justamente se hacen inseguros y muchos optan por poner rejas, etc. Entonces delimitan ese espacio público y si, por ejemplo, si tú no conoces la ciudad, o sea, sabes que hay un pasillo, está pasando mucho, tú caminas por ahí y te topas como una reja o sea, no hay ni para dónde correr, o sea, tú automáticamente te encierras. Es un problema de cerrar el espacio público, porque tú estás pensando que esa trama está abierta y la realidad es te topas como que alguien hizo una modificación, quién sabe quién. Entonces, también el tema de diseño en temas de mobiliario urbano, que en este caso sería la iluminación en horas
diferentes. Pero generalmente siempre se tiene como una estrategia de tener usos mixtos. Usos mixtos, por ejemplo, restaurantes que hablan más noche, etc. Entonces, si solo se convierte en vivienda, pues uno tiene que dormir, ¿no? Entonces, de tal a tal hora se queda solitaria la ciudad y pues permea a que exista más esa percepción de inseguridad. Por eso es que siempre tenemos que salir a las calles, caminar, y no en lugar de pensar como de es inseguro, sí, tienes que salvaguardarte. Pero el hecho de abandonar el espacio público genera más inseguridad. Entonces, O sea, a ver, entonces la manera de mejorar un poco es ocupar otra vez nuestras calles, ocupar otra vez nuestros parques, ocupar otra vez como los centros de totalmente. recreación para regresar a esa cultura más integral de un Cancún como el del inicio, como el que en el que a lo mejor crecimos. Sí, porque de cierta manera eso te da esa pertenencia, esa seguridad de andar en un lugar si ves que también los demás están haciendo lo mismo. O sea, y la inseguridad viene de eso, de que una sola persona y los que pueden hacer algún tipo de delito, pues tienen todo el espacio para hacerlo. No hay no hay nadie más. No hay ojos en la ciudad. Exactamente. ¿Qué esfuerzos se están haciendo ahorita en la ciudad para eso? Porque creo que hay varios. ¿Qué esfuerzos están Ajá, haciendo? ¿qué proyectos hay ahorita que ustedes que digan, estos proyectos están ayudando Yo a... creo que sí hay proyectos estratégicos y sí se está trabajando. Por ejemplo, me tocó estar en el PMU, Ujú, que son los proyectos federales, cuando ok. se trajeron renovar como los espacios públicos. Digo, justamente uno de los parques es Villa Sotorch. Me tocó, bueno, en todo ese análisis de territorial de Quintana Roo, de varios municipios. También me tocó Calakmul en Campeche. Y entonces es ver como no solo concentrarnos en un punto de la ciudad, sino abrir ese recurso, abrir esa, de que otros espacios como espacios públicos más consolidados, como por ejemplo aquí el Faro, o sea, está súper bien que se vea otros puntos de la ciudad y que abramos los espacios para conocernos los vecinos, para incentivar, y los parques son muy importantes, pero también tenemos otras actividades deportivas, culturales, ambientales. Todo eso fomenta que nos conectemos como residentes. Otro caso es el Parque de la Equidad, que también tuve la oportunidad de participar en el diseño, en el diseño participativo, levantando toda la información que se pudo, y con la estrategia con Fundación Hogares y con ONU Habitat estuvieron, y igual con unos compañeros de Mérida, Yucatán, y pues estuvimos haciendo como todo ese diagnóstico, ¿no? Entonces es interesante en el Parque de la Equidad de que hay que ver la movilidad sostenible, espacios peatonales, pero también volvemos al tema del diseño, ¿no? O sea, tú no vas a caminar en una banqueta que está rota o que es peligrosa. Y también inclusión, porque no es lo mismo yo como joven a una persona de la tercera edad, o si Totalmente. tengo algún o sea, si tengo algún problema físico o algo por el estilo, ¿no? Entonces me ha tocado una vez andar en muletas porque me lastimé la rodilla, y subirte a una van, o sea, si no tienes... No, o sea, literal no sales de tu casa, pero también no puedes caminar porque hay diferentes dimensiones, entonces no hay una planicie que te dé seguridad, ¿no? Como para caminar, viéndolo desde la perspectiva constructiva y de diseño. Entonces, siento que el Parque de la Equidad conecta toda la ciudad, o sea, todo lo que es Cancún, la proyección que se tiene, y a mí, en lo personal, me parece adecuado que tengamos ciclovías más. Bueno, siendo honesta, no es bueno desarrollar los centros, bueno, en este caso fue un parque lineal, que es en el camellón literal de una vialidad, porque justamente donde se dan las vueltas son muy riesgosas. Ok. Pero a lo que voy es lo que tenemos. Entonces, digo, hay que ver con lo que tenemos cómo le hacemos. Siempre soy como de la persona, hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Vamos a hacer cosas, vamos a hacer
que las cosas pasen, y sí va a haber errores, o sea, la verdad es que la ciudad es un laboratorio a final de cuentas, entonces, pero si tú vas con esa de hacerlo profesionalmente, de hacerlo para el mejora de la población, porque al final yo soy parte de la población también, independientemente de lo que estudié, de lo que sé, soy cancunense, entonces ese beneficio colectivo de nuestra ciudad es muy importante, entonces sí siento que estamos avanzando un poco, me encantaría ver más que no se necesiten ciclovías para realmente andar en la calle como ciclista, que no se necesite un espacio exclusivo del peatón, que sí tengamos esa cultura de movilidad, pero pues todavía estamos trabajando, y precisamente porque volvemos al tema de que todos venimos de muchos lados y tenemos diferentes culturas en el aspecto del manejo, en el aspecto de cómo nos movemos en la ciudad. O sea, si te vas a Chiapas, tienen el 1-1 en las calles o en ciertos localidades que sí respetan 1-1, en otros es como, a ver, quítate porque voy a pasar yo, cuando por ejemplo en un paso peatonal tú no deberías ni de correr para apurarte, pero lo haces como gracias porque se paró, pero hay personas que no respetan eso, cuando en otros es, a ver, aquí hay un alto, te detienes, o sea, aunque no venga ni un auto. No deberían de existir esos espacios peatonales de altura, sino a nivel piso, pero se tienen que hacer como tipo tope, porque volvemos al tema, si no, no te paras, o sea, siendo honestos, me pasa, lo veo mucho en el de donde bajan los trabajadores aquí en la Cobá hacia Walmart, que en horas pico, o sea, hay mucho, en Walmart es un paradero que toman las personas para ir al trabajo, ¿no? Entonces, cruzan mucho de esas partes de las que van a su súper, etc., y estamos hablando de que a veces algunos automovilistas no respetan, entonces eso genera más inseguridad y dices, ay, no quiero pasar por ahí, o sea, y también, bueno, ya cuando tienes una perspectiva más, identifica ciertos nodos de movilidad, que esos nodos son puntos, que dices, esos son puntos de conflicto, porque está imposible, por ejemplo, en la Portillo se rediseña, pero se abren los carriles de vialidad. Ahora tú como peatón, si quieres cruzar, o sea, no es lo mismo, no sé, en un auto vas sentado, aceleras, bajas la velocidad, la aumentas, pero vas cómodo, tienes aire acondicionado, y no es posible que no tengamos esa capacidad de pensar en el peatón y que tenga que correr para cruzar la calle o ver, o sea, y que digan, no, pues crucen en tal lugar, pero la realidad es que te toma más tiempo, no tienes también, depende de la hora que sea, ¿no? Si es una hora a mediodía, imagínate con el sol, o sea, somos un clima cálido. Entonces, yo creo que hay que todavía trabajar en más conciencia en temas de que hay que buscar la equidad, no todos tenemos las mismas ventajas. Ese es otro. Y luego, ay, por favor. Tú dale. Es que me parece bien interesante porque lo que dices creo que hace muchísimo sentido de, a ver, no es perfecto y no es fácil. Cuando la ciudad, dices, había un lienzo blanco al principio y entonces fue fácil y fue muy obvio hacer una ciudad que fuera habitable, que fuera cómoda para las personas. De pronto la ciudad nos arrebasó y hay que adaptarnos a lo que hay. Entonces se crea un parque de la equidad muy recientemente que quizás sí no es perfecto y quizás no está cumpliendo como con lo que nos gustaría que fuera, pero es un esfuerzo. Y necesitamos salir y ocuparlo para darnos cuenta de que no es suficiente y que a lo mejor hace falta hacer otras cosas. Creo que lo que dices del clima es también súper importante. Tú me contabas, por ejemplo, de cuando se hizo la adaptación de la Tulum, que te tocó ver cómo quitaban árboles para darle más paso a carros. Sí, o sea, eso ya fue en los 2000, en 2012, 13, cuando hicieron lo de cerrar 2 carriles y dejar nada más los centrales y hacer plancha de cemento, cuando tiene una infinidad de árboles, más de 200 en esa zona, desde lo que es el Monumento a la Revolución hacia lo que es el Ceviche. O sea, 200 árboles en esa zona fue demasiado. Y ahorita comentando eso de lo de la seguridad y de involucrarse o los programas del gobierno para la seguridad, yo creo que en parte sí funcionan. Digo,
yo lo camino, o sea, yo camino la ciudad todo el tiempo. Entonces, yo estuve cuando ahí lo que es la 97, 96, 97, lo que era el cenote que está en la Chichén Itzá con la Chacmol. Ya. Originalmente era una zona abandonada, Uh-huh. un área que se sentía peligrosa o insegura. Uh-huh. Y me tocó ver toda la construcción porque vivía ahí un tiempo. Entonces, las primeras veces antes de que lo hicieran, como que sí daba cierto temor caminar el espacio hasta llegar a donde vivía. Ya con el paso del tiempo que fueron construyendo, fueron remodelando, fueron haciendo todos los camellones y todo eso, ya cambió mi perspectiva, ya lo vi más seguro, ya me sentí más... O sea, de cierta manera sí ayuda todo eso. O sea, abrir esos espacios o, pues ser más caminándolo. O sea, digo, a lo mejor en auto pues es muy diferente la percepción. Uh-huh. Pero caminándolo todos los días, empiezas a darte cuenta que sí, es un avance. Como dices, no es perfecto, pero es un avance. Porque Sí. yo veo a la misma gente de la zona que igual estaba haciendo uso de eso, los pequeños áreas para jugar voleibol, el área de... O sea, lo que fueron implementando. Entonces, de cierta manera, ha funcionado. Creo que, o sea, a mí me parece bien importante entonces recalcar totalmente, caminemos más nuestra ciudad, porque así es como nos damos cuenta también de las cosas que, como dices, vas muy rápido en el carro y no te detienes a ver la situación en la que están algunas cosas, como nuestros parques, como los cenotes o pequeños lagunas, ojos de agua que de pronto hay en la ciudad. Ese es uno bien importante, que qué bueno que se logró rescatar aparentemente con el Parque de la Equidad, pero probablemente hay muchos más que espacios que todavía hace falta recuperar. De hecho, tenemos como muchas joyas, pero ahora sí que las conoces son los vecinos, ¿no? ¿Qué joyas consideran ustedes que Pues en que son temas las de parques, por ejemplo, hay cenotes, o sea, de hecho, creo que hubo un programa de rescate de cenotes que tenían a nivel municipal Por para la la 100 limpieza. había un espacio que yo sepa no lo han hecho nada, y es un espacio bastante grande Que se pueden rescatar, o sea, Exactamente. también me tocó, sí hay varios cenotes en varios parques porque muchos dejan como esos espacios como no sé, son vendibles o algo así, los dejan como parques, ¿no? Cuando se hace el desarrollo. Hoy en día nuestra ley no se permite, o sea, hay que ver bien dónde se van a dejar esos espacios públicos, o sea, que son el tema de parques, el tema de donaciones, ¿no? Entonces, ya nuestra ley sí abarca como de, a ver, tú me vas a dar esto para desarrollarlo como un espacio público. Ahí antes era como, ay, lo que quieras dar, ¿no? Entonces sí ha cambiado en temas también de ley porque es importante, porque si tenemos esos espacios públicos es porque cuando hay un nuevo desarrollo se les pide que dejen una parte para todo el tema de social, no nada más como vas a vender. Entonces, como autoridad, pues está trabajando igual en eso, o sea, de que tengamos más espacio público. Entonces, volviendo al tema de la equidad, al Parque de la Equidad, o sea, hoy en día es súper bonito y digo, ay, me gusta ver como de yo participé en esto, yo apoyé a que haga esto, porque es muy bonito ver a mujeres a las 11 con sus hijas en patines, pequeñas. Tal vez no se recorren todo el Parque de la Equidad, pero tienen un espacio para hacer esa actividad. Y el verlas, porque me ha tocado pasar por las torres y ver a esa mamá con su hija, y yo es como, wow, o sea, qué bonito que existan esos espacios donde nos sintamos seguras también, porque es un tema de integrarnos, de que sea accesible, de que haya equidad de género, o sea, y que ellas sientan esa seguridad, o sea, de por sí hoy en día en nuestra ciudad, pues se habla mucho pero se habla mucho como de esa inseguridad y todo eso, pero el que tengamos, no, el que tengamos espacios donde nos sintamos seguros para hacer nuestras actividades, que en este caso son integrales, porque no todo es trabajar, también hay ejercicio y hay toda esta parte de socializar, está padrísimo, entonces sí se está usando, vuelvo al tema, o sea, como de sí hay errores, pero de verdad necesitamos más espacios así.
Sí, no, definitivamente, o sea, son... Sí, hablando de espacios públicos, pues ayer se inauguró lo que es el Parque Cancún. Ok, Entonces, ese es un espacio bastante grande. Digo, falta que sea más accesible para llegar, pero realmente el que vayas ahí sí te va a ayudar a tener también todo ese tipo de convivencia. que es un parque está bien bonito. Sí. Esperamos que conecten en la Equidad con el Parque Cancún para que tú puedas llegar en bicicleta o peatonalmente ahí y sea más seguro. Exacto. Eso Porque sería la increíble. realidad, sí, será increíble. Yo tengo fe en que se haga, para que sí se conecten esos espacios. Porque una cosa es que también tengas ahí ok, sí, está el Parque La Equidad, ¿no? Conecta la ciudad, utilizaron como, en este caso son las líneas de alta tensión de la CFE, ¿no? Ujú. Pero bueno, no pasa nada. Se conecta, es que ya tomé, no se preocupen que porque haya inseguridad de que va a caer algo de tema de energía, no, o sea, todo está seguro mientras no se toque la altura. Entonces, si tenemos como ese contexto de vemos toda la ciudad, vemos cómo se integra y conecta y esperemos que crezca esa ciclovía también y conecte más, pero lo que voy es, también no es tener una ciclovía para ir de A a B. Lo ideal sería e interesante sería conectar los espacios públicos, hablando de parques, con esa ciclovía, Totalmente. para que llegues de un A B, C y no tengas que irte A B. Entonces, Totalmente. Porque, a ver, el parque de Cancún, para quienes no conocen porque es nuevo, Ujú. ¿en dónde está? Cuéntanos. Bueno, está en lo que es el área donde está el San John's y el Da Vinci. Ok. Hay una calle Paralelo a a la la Colosio. salida de la Colosio, sí, pero o sea, está la glorietita de la Colosio, pasas un poquito y donde está el Da Vinci y eso, o sea, como que hay un bajas. pequeño ahí- Vienes por retorno. o sea, si vienes por la Cava, Exacto. tomas la glorieta y te metes hacia la derecha pasando la Colosio, Ujú. yéndote hacia el Da Vinci y el San John's, Ajá. ¿no? Y si vienes de la Colosio, entonces harías nada más la curva y te regresas como en U. Más adelante hay un acceso más directo, Ah, también hay un como acceso por sería arriba de la como 1 kilómetro antes, sí hay un acceso directo. Ok, entonces la base es, si vienes por la Colosio, hay un acceso por la misma Colosio. Si vienes de cualquier parte del centro de la ciudad, tomas la glorieta y sales como si fueras al Da Vinci y ahí te sigues derecho hasta llegar al parque Cancún. Exactamente. Sí, así está súper desconectado. ¿Qué parques? Bueno, ahorita que platicamos del parque Cancún y me quedé con la idea de las joyas ocultas de la ciudad, ¿ustedes qué parques consideran que son sus parques favoritos de la ciudad? Uy, así que son... Lo que pasa es que en mi caso yo conocí muchos parques pequeños que son los que yo acostumbraba. Claro. Por ejemplo, por donde está el Itzamna, por la parte de atrás, por donde está el La acceso, 24. ahí hay varios parquecitos que están descuidados, pero que si se les diera vida estarían muy bien, o sea, serviría para que hubiera más convivencia con la gente. Del otro lado está, por donde está el Cecilio Chi, también por ahí hay espacios. En la parte de atrás, saliendo hacia lo que es el Mercado 28, hay otro parquecito que también están descuidados. Todos esos, si habilitaban todos esos lugares, estaría bastante... Tengo entendido que el Cecilio Chilo ya lo habilitaron, ¿no? Ya lo- Y hacen actividades igual, culturales. Incluso hoy hay un evento ahí en el Cecil ya a partir de las 4 de la tarde. No sé exactamente de qué se va a tratar, pero que es jóvenes apoyando el Cecil Chi. Entonces eso también es... Yo creo que eso también volvemos, o sea, los espacios públicos son varios, entonces si también tuviéramos un programa que sí existe el programa ahorita de rescates, tengo entendido con la presidenta Ana Pati, pero sí, también incluir más a las personas. Ok. La ciudad son de las personas, entonces incluimos más a las personas en el tema de que cuiden su espacio público, en este caso sus parques, que haya actividades, o sea, sería como generaremos ese tejido social, una, dos, también pues los rehabilitaríamos y al final de cuentas es el parque que tienes cercano para hacer tus actividades, para llevar a tus hijos, tu zona más segura, pues qué ideal, ¿no? O sea, yo no digo que la carga sea para la sociedad tampoco, pero
vuelvo al tema de, a ver, esto tenemos, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Y hay que involucrarnos. Yo sé que trabajamos, a veces no nos da tiempo para esas cosas, pero de verdad el dar, el ver que alguien los está utilizando, los niños están jugando, es muy bonito. ¿Y tu parque favorito? Mi parque favorito. Pues es que los parques que el que tengo, voy a un parque secreto. Entonces no nos digas. No, me gusta mucho el parque de la 44. Ok. Por el arbolado. Pero también entiendo que, bueno, hay temas de arbolado, pero también tenemos que tener equipamientos que son como donde hacen actividades culturales y otras actividades, no precisamente, pero mi conexión creo que todos los seres humanos estamos en esa conexión con el medio ambiente, es como, no me voy al Parque Cabá, me queda cerca el Parque Cabá y también el Ombligo Verde, crecí ahí, porque ahí estaba mi prepa, entonces, pero sí me gusta ir a jugar básquetbol ahí, es pequeñito y así, y también lo barro, muevo hojarascas y eso, y para que más los usen, entonces luego ahí me ves llevando mi escoba, voy a barrer el parque, y es bonito. Ya. No, a mí me encanta lo que hacen ustedes en el Colegio de Urbanistas de impulsar un poco el esfuerzo colectivo entre instituciones y sociedad. Estoy de acuerdo contigo, no se trata de echarle toda la carga a la sociedad, tiene que ser un esfuerzo compartido. Creo que, ahorita me voy a echar flores a Faro, pero creo que Faro hace un poco ese esfuerzo de tratar de integrar a la comunidad y también de que las instituciones pongamos de nuestra parte para dar a la sociedad y que se construya en conjunto, en comunidad. Creo que ya no nos da tiempo de platicar más. Me encanta tenerlos aquí, me encantaría que esto durara más. Pero pues muchas gracias. No sé si quieran decir algo más para despedirse. Pues yo para despedirme quiero como que entendamos todos que es un ganar-ganar. A final de cuentas, en este caso, quien nos gobierna o nos rige solo es como el árbitro de las cosas y el árbitro de las reglas o quien pone las reglas, pero nosotros como sociedad, como personas de nuestra ciudad, somos una parte muy importante para ver cómo desarrollamos nuestra ciudad. Y si queremos seguir caminando, si queremos seguir teniendo esos espacios, salgamos a la calle, rescatemos los espacios, participemos, hagamos comunidad. Me encanta. Me quedo con eso. Bueno, basado en eso, yo conozco muchos comités de vecinos que se preocupan por eso, por los espacios, por los parques, pero a veces no topan o no encuentran la manera de unirse al gobierno para que les den el apoyo. O sea, entonces como que falta un poquito más de comunicación, integración o difusión de todo eso para que se pueda lograr, porque de que hay el interés por parte de los vecinos de muchos lugares, pero falta básicamente el poderlos conectar. De hecho, nada más así rapidísimo, en asambleas ciudadanas allá en Mérida era lo que hacíamos, o sea, nosotros como especialistas en ciertos temas de diseño, de participación social, apoyábamos a ver, vecino, tengo una idea, no sé cómo desarrollarla, etc., pues se pueden acercar con nosotros, igual en el Colegio de Urbanistas, o sea, yo, que me gusta mucho esa parte de trabajar con la comunidad, se pueden acercar y si tienen un proyecto y no saben por dónde, pues mínimo los orientamos para que sea su proyecto y que ellos, realmente cuando genero un proyecto no es mi proyecto, es proyecto de todos, pero yo los tengo que soltar para poder ir a otro proyecto y ayudar a otras personas. Entonces, igual se podrá hacer como algo así. Sí, un enlace. Un enlace. Y yo creo que lo principal es que se sientan cancunenses para que se sientan, o sea, sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia y pues así que buscar el rescate, ¿no?, de todos esos espacios. Creo que lo cerraste increíble. Hay que sentirnos cancunenses para sentir que la ciudad nos pertenece y entonces adueñárnosla. Totalmente. Me encanta. Pues muchas gracias. Pues ojalá ya. nos veamos pronto otra vez por aquí. Claro, hay muchos temas. Bye. Bye.